Ya, gracias, No se profe. preocupe, ahora revisamos, vemos algunos detalles y ya. Ujú. Esperemos unos minutos que se unan más compañeros. Y por el resto, ¿cómo están? Bien. Sí, yo creo que sí. Sí, qué bueno. Bien, buenos días con todos. Creo que ya estamos, la mayoría. Ya se han de ir uniendo el resto de compañeros. Revisemos el cuestionario de ayer, que era sobre vectores, para ver si las respuestas están bien y el proceso de trabajo está bien. Entonces les voy a compartir la pantalla con una foto del ejercicio, ¿no es cierto? Para ir revisando. Bueno, uno de los ejercicios era el 1.68 de Szymanski, que dice tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C. Obtener la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza. Esta parte era importante. Obtener la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero. Entonces, hay que buscar una cuarta fuerza para que la sumatoria de todas esas fuerzas sea cero. Y con eso, pues, anotamos
las fuerzas, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza A de 100 newtons con un ángulo de 30 grados, su componente AX, AY, luego la fuerza B de 80 newtons a un ángulo de 30 grados, la componente BX y BY, y luego la fuerza C de 53 grados con 40 newtons. Entonces, para poder encontrar esa cuarta fuerza, debemos descomponer los vectores en AX, que nos quedaría AX con el ángulo de 30 grados, coseno, ¿no es cierto? Entonces, AX 100 por el coseno de 30, luego para el valor de AY sería 100 por el seno de 30, y para cada uno, pues AX vale 86.6 newtons y AY 50 newtons. Si analizamos para la parte B, Bx, como está hacia el lado izquierdo, sería menos 80 newtons por el seno de 30, considerando este ángulo, ¿no es cierto? El seno cateto opuesto, seno de 30, menos 40 newtons. Para el valor de By, como está hacia arriba, este vector By de acá, coseno de 30 grados por 80 newtons. Y eso nos da un valor de 69.3 newtons. Luego, para el vector C, tenemos, como el vector C está en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Cx negativo y Cy también negativo. Entonces Cx nos quedaría menos 40 por el coseno de 53, considerando este ángulo de 53 grados, menos 24.1 newtons, y Cy menos 40 por el seno de 53 grados, que nos quedaría 31.9 newtons. Esa es la descomposición de los vectores para esas fuerzas. Luego, aquí venía el detalle importante. Necesitamos encontrar una cuarta fuerza para que la suma total de esas fuerzas sea cero. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, consideramos los valores que tenemos en X, ¿no es cierto? 86 newtons, menos 40 newtons y menos 24 newtons en forma de una ecuación. Ahora necesitamos un cuarto vector que la suma de estas fuerzas en X haga cero. Entonces, más una fuerza en X para que todas esas fuerzas sea igual a cero. Entonces, había que plantearse esta ecuación y no encontrar un vector resultante, sino más bien una fuerza que haga un vector resultante que sea cero. Ese era el pequeño detalle porque algunas respuestas le salía positivo. Entonces, utilizando esta ecuación, nos sale que la fuerza necesaria es de 22.6, pero con Fx negativo, o menos 22.6 de Fx, que debe ser la cuarta fuerza para que la sumatoria de esas fuerzas se haga cero o que la resultante sea cero. De igual manera, para los valores en Y, hacemos la sumatoria de valores en Y, ¿no es cierto? 50 newtons más 69.3 newtons y menos 31.9 newtons. Más una fuerza Fy que no conocemos y eso debe ser igual a cero. Despejando, nos queda 87.4 newtons igual a menos la fuerza Fy. Entonces, debemos aplicar una fuerza en X negativa y una fuerza en Y negativa para que la sumatoria de fuerzas sea cero. ¿Cuál es Profe, ese disculpe, valor? una pregunta. Sí. Cuando está el CY, el vector CY, y dice 31,9 newtons, ¿por qué está con negativo? O Bueno, sea, aquí está restando. no le he puesto el 31.9 negativo en la respuesta total, pero es negativo porque está ubicado el vector CY hacia abajo. Está justo hacia abajo, del eje positivo o del eje X es hacia abajo. Entonces aquí falta ponerle el negativo, pero bueno, como yo sé que es negativo, ya le Ay, puse en la ecuación de acá. Sí, si ve usted CY, CX, de esos son negativos. gracias. Aquí me faltó poner, discúlpenme.
falta un menos ahí. Bueno, entonces, como está en el cuarto cuadrante, son negativos. Y realizamos la sumatoria de fuerzas que van a hacerse 0. Entonces, quiero saber cuál es el vector resultante de la cuarta fuerza. Y ahí sí sería fx, que es negativo, y fy negativo. Le elevo al cuadrado, obtengo el resultante de esta cuarta fuerza, no de todas las fuerzas, sino solamente de la cuarta fuerza, y su ángulo. Ese es el detalle. Entonces aquí, pues, si ustedes le igualaban a una fuerza, les debería haber quedado positivo estos valores y de igual manera coincide en la resultante. Pero ahí lo que estarían calculando es una fuerza resultante de las 3 fuerzas anteriores. Mientras que aquí se pide que calculen una cuarta fuerza que haga 0 ese movimiento. Ese era el detalle. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y tal vez en el sistema por ahí venía la confusión. No lo sé. Bueno, revisemos el otro ejercicio. Este ejercicio de gráficas era muy fácil, ¿no es cierto? Graficar. Tenemos aterrizaje de emergencia. Un avión sale del aeropuerto y vuela a 170 kilómetros a 68 grados al este del norte y luego cambia el rumbo y vuela a 230 kilómetros a 48 grados al sur del este para aterrizar de emergencia en el aeropuerto. ¿En qué dirección y en qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada desde el aeropuerto para llegar directamente al avión? ¿No es cierto? Entonces el avión sale del aeropuerto, hace algún recorrido o un desplazamiento, pues sí. Nosotros lo que deberíamos analizar pues es cuál es la distancia o el desplazamiento que deben moverse el cuerpo de rescate hacia el avión. Entonces, el primer vector que graficaríamos pues sería el de 170 kilómetros a 68 grados, ¿no es cierto? Desde el norte hacia el este, un vector. El siguiente vector, 48 grados al sur del este, con una distancia de 230 kilómetros. Y bueno, aquí hacían ustedes a cualquier escala. Y la respuesta final, pues, es el punto inicial del primer vector unido al punto final del segundo vector. Y como tienen que moverse, pues, el cuerpo rescatista desde el aeropuerto hasta donde aterrizó el avión, pues ese valor es aproximado y haciendo gráficamente 330 kilómetros, con 18 grados al sur del este. Entonces, este ejercicio estaba realmente sencillo y rápido de comprenderlo, ¿no es cierto? Bueno, también podían hacer con descomposición de vectores, que les debía llegar a algo semejante si hicieron por ese lado. Y el otro ejercicio que teníamos... Ah, caramba. Listo. Y el tercer ejercicio, bueno, esto les habrá salido de forma aleatoria. Encuentre las componentes de los vectores A, B, C y D, cuyas magnitudes están dadas por A, 75 al oeste, o no, 75.0, B 60.0, C 25.0 y D 90.0 y sus ángulos, como nos muestra la gráfica. Entonces, pues aquí sacas las componentes a X, a Y, las dos componentes van a ser positivas. Si sacamos las componentes en B,
BY positivo, BX negativo, calculamos las componentes en C, como está en el tercer cuadrante, CY negativo, CX negativo, y en D, como está en el cuarto cuadrante, pues DX positivo y DY negativo. Y con eso pues aplicamos los senos y cosenos para determinar las componentes. Entonces, por ejemplo, aquí para el valor de la componente de X, deberíamos utilizar el coseno de 30 por 75, que viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De igual manera, para el valor de Y, utilizando el seno, cateto opuesto. Para el valor de B, ¿no es cierto?, utilizaríamos el seno para encontrar el valor de Y, el coseno para X. En CY, con el ángulo de 52, sería el seno y el coseno para X. Y de esa forma, pues, ustedes encontraban los componentes o las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, para X, AX 6495, para Y 375, BX menos 5673 porque está dirigido hacia la izquierda, luego BY 1953 hacia arriba, positivo porque está en el segundo cuadrante, en C tenían menos 1539, negativo porque está a la izquierda, CY está en el tercer cuadrante, es negativo, y para D, como está en el cuarto cuadrante, en X positivo, 80.19 y negativo en Y de menos 40.86. Esa era las preguntas que se analizaron o que se hicieron en el cuestionario. No están tan, bueno, realmente no están mal. Sí pueden, la mayoría, a excepción de que si tuvieron algún problema en el software del programa. Yo no sé si ahí les genera algún lío, pero pues los ejercicios muy fáciles, ¿no es cierto? Y nos muestra todo lo que hemos analizado hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Yo, profe, yo le escribí ayer al mail porque yo Sí, tuve problemas de conexión el otro día, entonces, pero no me abrió para poder hacer el cuestionario, yo no pude hacer. no pudo hacer el cuestionario. No, porque estaba, o sea, se me desconectó siquiera unas Ujú, 4 o 5 horas el claro, internet, entonces ya cuando yo regresé ya estaba cerrado. se cerró. Ajá. Pero ayer en la noche le dejé abierto, no sé si intentó anoche. No, es que no me dijo a qué hora, yo Mm, ya vi, o sea, de tarde yo mismo vi, de noche yo no intenté. Yo vi mm, de tarde y hoy día de mañana, pero no estaba abierto. ya. Bueno, ahora terminando la clase voy a abrir de nuevo todos los cuestionarios y para que carguen los archivos de los ejercicios resueltos. ¿Estamos? Ya, Sí, profe, gracias. chévere. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Profe, disculpe, también va a abrir el deber 5 y 6. Yo creo que le escribí ayer a WhatsApp porque no se me habían subido los archivos. No se han cargado los archivos. Ya, Sí, yo les voy a abrir todos los deberes del capítulo 2 y los cuestionarios. ¿Sí? Si quieren también el cuestionario del capítulo 1, también les abro para que si a alguien le faltó, pues lo haga hoy. Voy a abrirle para el día de hoy, sí, hasta las 12 de la noche, 11:59 ya. Y ahí puedan cargar todos sus archivos. Hecho, gracias, profe. Gracias, profe. de nada. Profe, una consulta. ¿La evaluación va a ser así, de ese modo, así como nos tomó esta lección? Sí, yo pienso que va a ser lo más parecido a a estas pruebas que hemos hecho de cuestionarios y resolución de ejercicios. Ujú.
Justo hoy a las 3:30 de la tarde tenemos una reunión con las autoridades de la Escuela de Biología y ahí nos van a indicar cuál es el proceso de evaluación. No sé si a ustedes ya les informó algo las autoridades. Nos mandaron mails con explicación de eso. Ya, entonces ahí hay un componente fuerte, creo que lo hace el decano y luego nosotros los docentes. Ujú. Pero esto el día martes les explico cómo va a ser la evaluación basándome en la reunión de hoy. Sí, pero estén tranquilos que al resolver los ejercicios ustedes tendrán la oportunidad de revisar los ejercicios que se han hecho, alguna cuestión del libro. Van a tener un tiempo para aquello y poder responderlo. Ujú. Y así pues, comprender más. Realmente al estudiar para un examen es repasar sobre lo que ya se vio y se ha hecho y durante el ejercicio con esta forma virtual se puede tener más conocimientos en algún vacío que tengamos porque tienen acceso a documentación, a libros, al mismo internet que les va a ayudar para resolver los ejercicios. No van a ser de esos ejercicios imposibles, de eso no se trata, pero un ejercicio que realmente analicemos como el primero que les mostré hoy del cuestionario, que si bien ya sabíamos que las respuestas son similares, pero el detalle es una cuarta fuerza, no una resultante de todas las fuerzas. Más o menos así, con ese carácter de expresar nuestro criterio acerca del ejercicio. Hecho, ¿alguna pregunta? Bien, Profe, yo sí tengo sí, una consulta para usted. dígame. Que es Claro. que antes de que se acabe la clase, en vez de que nos explique un ejercicio que ya habíamos hecho en algún deber o en alguna cosa, Ujú. es que podemos resolver un ejercicio con usted ahorita en clase, cosa de que nos puede explicar si es que algo no entendemos este rato, antes de tener las lecciones del día. Bueno, ahora hemos hecho algunos ejercicios que les he mandado en el deber para que vean si hubo algún error o alguna falla. Ese es el propósito de hacer los ejercicios aquí. Justo ahora veamos un poco de vectores unitarios, sí, de producto punto y producto cruz. Hacemos unos ejercicios y ahí cualquier pregunta que tengan me avisan. Tal vez si coincide algún ejercicio del deber, ustedes pueden comparar si está bien hecho o no. Ujú. Lo que sí trato de hacer es ejercicios que no estén dentro del deber, pero he visto que hay algunos ejercicios importantes que están dentro del deber y el motivo es que ustedes revisen a ver si han hecho bien o si están dentro del camino correcto. Lo que he querido hacer estas semanas con clases es que ustedes estudien, se den una lectura de la teoría, se pongan a hacer ejercicios y con un conocimiento previo, nosotros volver a hacer esos ejercicios, analizarlos conmigo y las preguntas que sean necesarias. Entonces, una vez que hemos hecho ese recorrido, hacer los cuestionarios. Ujú. Por eso es el motivo que hemos repetido algunos ejercicios para que ustedes comparen prácticamente. Pero de aquí voy a tratar de hacer los ejercicios que no estén en el deber. Sí. Y de igual manera, pues, nos podemos preguntar en el trayecto de la semana sobre algún punto en especial. Ya, profe, gracias. Hecho. Bien. Bueno, ahorita no puedo abrir el campus, no puedo abrir los cuestionarios. Al final de la clase lo vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos un poco de lo que les comentaba en relación a producto punto y producto cruz. Justo terminábamos ayer con producto
punto y vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios, pues, no hacen más que expresarnos en unidad la dirección en X, en J y en K, en X, Y, Z de los vectores unitarios y JK. Como tienen aquí un vector A, estaría ubicado a X en Y, más a Y en J, más a Z en K. Y otro vector B en BXY, más BYJ y más BZK. Con esto, pues podemos analizar nosotros el producto de vectores, que dos formas se lo puede llamar al producto de vectores. El uno es el producto escalar o producto punto, y el otro el producto vectorial o el producto cruz. En el producto escalar, pues estamos analizando valores escalares, ¿no es cierto? Y que es lo mismo que el producto punto. Y el producto vectorial o producto cruz, pues es un producto de vectores, como su nombre lo dice. Entonces, la fórmula importante, no sé si ahí se aprecian mejor las diapositivas. Sí, profe. Si se ve mejor, chévere. Bien, entonces, para nosotros hacer el producto escalar, producto punto, debemos considerar un vector A punto el vector B, que eso es igual al valor de A por B por el coseno del ángulo comprendido entre esos vectores. Entonces, si nosotros hacemos el análisis del producto punto A por B, ¿no es cierto? Tenemos el vector A por el vector B y el coseno del ángulo comprendido. Como estamos analizando el coseno del ángulo comprendido, es un vector adyacente al vector A, como lo muestro en la figura B. Sí, un vector adyacente al vector A o B según el ángulo que estemos analizando. Y la fórmula que deben tener presente es A punto B es igual a B por el coseno del ángulo comprendido. Y de ahí, pues, si ese ángulo es un ángulo agudo, tendrá valores positivos. Y si es un ángulo obtuso, tendrá valores negativos. Y si forma un ángulo de 90 grados, el valor del producto punto es 0. Con eso, al nosotros analizar un vector paralelo a un mismo vector, ¿no es cierto? O paralelo a un lado, lo que estamos analizando es el área comprendida entre el vector adyacente, como lo muestro en la figura A, del vector adyacente y su proyección. Entonces, fíjense, tenemos nosotros el valor adyacente a este vector, ¿sí? Al vector B. Entonces hemos creado otro vector, como se ve aquí entre el corchete, ¿no es cierto? Y le proyectamos la lateral o un costado. Con el vector B formamos un cuadrado que nos indica una área. Entonces esa área es la que estamos determinando con el producto punto o el producto de escalar. De igual manera, si analizaríamos el otro lado o el otro cateto que está en la hipotenusa como en esta gráfica B, proyectamos, ¿no es cierto?, el otro vector hacia la parte alta y encontramos el área sobre la hipotenusa, ¿no es cierto?, en base a las dimensiones del vector A y su coseno de B. Ese es el detalle, entonces. Con producto punto encontramos en definitiva una área. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno,
Y con eso podemos analizar si vamos a multiplicar valores unitarios, ¿no es cierto? I por I, J por J, K por K, como el ángulo que se formaría al multiplicar un valor en I por I, porque están en el mismo eje, o J por J y K por K, que se encuentran en el mismo eje, el ángulo va a ser 0, este valor es 1. Coseno de 0, 1. Entonces 1 por 1, 1. Entonces, de ahí vienen los valores que K por K, J por J, I por I, 1. Si vamos a multiplicar las componentes que terminan siendo perpendiculares, ¿no es cierto?, formando un ángulo de 90 grados, tendríamos I por J, I por K, J por K, este valor de unitarios 1 por el coseno de 90 grados va a ser 0, debido a que el coseno de 90 grados va a ser 0. Y entonces el producto punto de un vector A por el vector B va a ser igual a AX por BX, más AY por BY, más AZ por BZ. ¿Qué vendría a ser este valor de aquí también? A punto B igual a B coseno del ángulo comprendido, y que también tiene este otro valor AX, BX, más AY, BY y más AZ, BZ. Que no es más que expresar, como ven acá en el triángulo, en este cubo rosado, los valores de un vector A con sus componentes J, K e I, y en el cubo celeste con sus componentes de J, K e I como vector unitario. Sí, bien. Con eso podemos analizar el producto vectorial o el producto cruz. Como les dije en un inicio, aquí vamos a multiplicar vectores. Entonces, el producto cruz o producto vectorial está expresado por A cruz B, o el vector A cruz el vector B, en donde siempre debemos analizar los vectores con sus colas unidas. Como pueden ver acá en la figura A y B, siempre los vectores estarán con sus colas unidas. Y la cantidad vectorial resultante, ¿no es cierto?, es perpendicular al plano en que analicemos los vectores. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica A tenemos un vector A y un vector B. Haciendo el producto cruz nos va a generar un vector C, digamos, hacia la parte de arriba y perpendicular a los dos vectores que estaríamos analizando. De igual manera, en la parte baja vamos a analizar el producto cruz B, cruz A, por la dirección de la flecha del ángulo, ¿no es cierto? Y con eso nos genera un vector C hacia abajo. Y aquí, pues hay que aplicar la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste la regla de la mano derecha? Debemos tener dos vectores en un plano, como está aquí el vector A y el vector B. Entonces, quiero hacer el vector vectorial A cruz B, A cruz B. De ahí ubicamos la mano derecha con el vector A, ¿sí? O sea, toda la mano derecha ubicada sobre el vector A y la palma de la mano apuntando la dirección a donde se dirige el ángulo. Si va desde A hacia B, cerramos la palma de la mano, hacemos un puño, ¿no es cierto? Y el dedo pulgar quedará hacia la parte de arriba. Entonces nos genera un vector positivo y perpendicular al valor desde A cruz B. Entonces les repito, con la mano derecha ponemos del vector inicial A, vamos a ir al vector B porque es A cruz B. Vemos la dirección del ángulo que va desde A hacia B, cerramos la palma de la mano en esa dirección y el sentido que nos indica el pulgar forma otro vector C, en este caso hacia la parte
de arriba, ¿sí? Hacia la parte de arriba. Y fíjense en el gráfico de la parte baja. Vamos a encontrar el producto cruz B, cruz A. Entonces, debemos poner la mano derecha sobre el vector B porque se va a dirigir hacia A. Y cerramos el puño, ¿no es cierto? Desde B hacia A, y el vector que generamos es un vector negativo perpendicular hacia abajo. Y con eso encontramos la dirección del vector resultante a cruz B. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entonces la palma de la mano se cierra en el sentido que queremos analizar los vectores. A cruz B o B cruz A, cerramos la palma de la mano y la dirección del pulgar nos indica la dirección del vector, y les repito, siempre es perpendicular. Entonces, el producto vectorial o el producto cruz A cruz B nos da una magnitud del producto vectorial que va a ser igual a un valor C, un vector C, que es igual a A multiplicado por B y el seno del ángulo. ¿Sí? El seno del ángulo, al contrario de lo que era el producto punto, que era el coseno del ángulo. Nosotros con el seno del ángulo analizamos el cateto opuesto. El cateto opuesto. Entonces, esta fórmula deben considerarla, es importante para poder realizar los cálculos. Y fíjense en la gráfica, ¿no es cierto? Vamos a analizar el ángulo comprendido teta entre el vector A y el vector B, que nos va a dar el cateto opuesto. Pero si aplicamos la regla de la mano derecha desde A hacia B, ¿no es cierto? Vamos a tener un vector que sale de la pantalla, ¿no es cierto? Vendría a ser un vector hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Y es el vector resultante. Luego, ¿cómo podemos analizar con vectores unitarios? Aquí el vector C va a ser igual a A cruz B, o el valor de C igual a A por B, el seno del ángulo. Nos genera componentes en Cx, Cy y Cz, porque es un vector perpendicular a B. Y de aquí viene un detalle contrario al producto punto. I por I, J por J, K por K va a ser igual a 0. Son valores iguales a 0. Luego, si analizamos cada uno de los valores, para un vector Cx nos quedaría igual a AY por BZ menos AZ por BY. Si analizamos CY, va a ser igual, o el vector C en la posición Y, a AZ por BX menos AX por BZ. Y en CZ sería igual a X BY menos AY BX. Todos los valores les hacemos una resta. Entonces, fíjense aquí en Cx, si analizamos un vector en el eje de las X, tiene que ser perpendicular, ¿no es cierto?, al eje de las Y y al eje de las Z, como está aquí. Entonces, vean, un vector en el eje de las X siempre va a ser perpendicular al valor del eje de las Z o al valor del eje de las Y. De igual manera, en Y, perpendicular a X y a Z. Si analizamos en Z, en la gráfica, perpendicular a X y a Y. Ese es un valor importante. Si analizamos vectorial o producto cruz, estamos encontrando un vector perpendicular. Entonces, si hay vectores perpendiculares, fíjense acá con la parte azul, los valores de I por J, si hacemos I por J, nos da un vector K.
J por K nos da un vector perpendicular Y. K por I nos da un vector perpendicular J. ¿Estamos? Ese es el producto vectorial o el producto cruz. Ahora, como estamos analizando pues con bastantes ejes o más vectores unitarios, podemos aplicar determinantes. El determinante de A cruz B o el producto cruz A cruz B va a ser todos los valores que tengamos en los ejes, ¿no es cierto? I, J, K, valores unitarios. Valores en X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z. Y con eso aplicaríamos determinantes y resolvemos el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos pasar a ejercicios para mostrarles cómo estamos desarrollando esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora. Hagamos unos ejercicios de los escalares y vectores. Ahí están viendo alguna resolución de ejercicio, ¿no? No. No, profe. Ya les comparto. Ahí sí. Ahí sí ven la pantalla, un ejercicio Sí. Sí. chévere. Bueno. Aquí tenemos un ejercicio donde nos da dos vectores ubicados en los planos X, Y, Z, ¿no es cierto? El vector A, el vector B, que el vector A tiene los valores 4 en Y, más 2 en J, más 5 en K, todo eso en centímetros, y el vector B que tiene los valores 4.5 en Y, 4 en J y 3 en K en centímetros, y su ángulo comprendido alfa. Haciendo la gráfica de este vector con unitarios, pues, ¿no es cierto? Nos da valores en Z, valores en X y valores en Y. Que aquí no es más que está corrido los ejes. Pero bueno, tenemos en 3 dimensiones formando estos vectores unitarios. Luego, encontrar el producto escalar o el producto punto de esos vectores. Vamos a hacer el producto punto, que no era más que encontrar una área, ¿no es cierto?, por la multiplicación. Entonces, para eso, necesitamos encontrar cuánto vale el vector resultante de A. Calculamos el vector resultante de A, que es 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado y más 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos utilizando de los vectores unitarios, 4, 2, 5, encontrando el vector resultante A. 4 al cuadrado, 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula tendrá un pendiente para encontrar los vectores resultantes de los 3 ejes, ¿sí? La suma de ellos elevadas al cuadrado cada uno, 6.71 centímetros. Luego hacemos el vector B, 4.5 más 4 al cuadrado más 3 al cubo, y obtenemos el vector resultante en B, 6.73. Y con eso podemos encontrar el producto punto o el producto escalar A por B
que sería igual a X, Bx, AY, BY, AZ, BZ. Recordarán que la multiplicación de AX por BX son valores en Y, eso es igual a 1. Y AB nos quedaría analizando vectores unitarios, 4 por 4, 5, más 2 por 4 y 5 por 3. Y hemos expresado de otra forma el vector, el producto punto de estos dos vectores. Entonces, como A punto B nos expresa una área, la unidad es en centímetros cuadrados. Realizando esta multiplicación y suma, tenemos un valor de 41 centímetros. Y con eso podemos calcular el ángulo comprendido entre ellos. Recordarán que el producto punto es igual a AB por el coseno del ángulo. Aquí he despejado el ángulo, entonces nos queda coseno a la menos 1 del producto punto AB por la multiplicación A por B. Entonces, A por B conocemos lo que hemos calculado, el valor de A y el valor de B como resultante. Y el producto punto de AB es 41 centímetros realizado mediante la fórmula. Y con eso, pues hemos encontrado el coseno del ángulo, que lo estaba analizando con alfa, 41 centímetros al cuadrado para 6.71 por 6.73 y nos queda un valor del ángulo alfa de 24 grados, que viene a ser el valor de alfa en la gráfica. Sí, 24.7 grados. Listo. Estamos. Veamos otro ejercicio para que se entienda mejor y podamos hacer luego unos ejercicios. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. Les comparto la pantalla. Bien, veamos este segundo ejercicio de producto escalar. Tenemos el vector 4 en Y más 3 en J y el vector B 5 en Y menos 2 en J. El producto escalar o el producto punto A punto B es igual a B por el coseno del ángulo y nosotros tenemos solo vectores unitarios. Aplicamos la fórmula para encontrar el vector escalar, ¿no es cierto? O el valor del vector escalar y los valores de las resultantes de A y de B. 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, sabemos cuánto vale A, en B 5 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, tenemos los valores de B. Luego, encontramos el producto punto, que sería 4 por 5, 3 por menos 2, siempre respetando los signos, y con eso tendríamos 20 menos 6 igual a 14, que es el producto escalar A punto B. Y con eso despejaríamos teta, coseno a la menos 1 del ángulo por AB igual al coseno a la menos 1 de 14 sobre 5 raíz de 29. Y de esa forma, pues, de igual manera hemos encontrado el valor del ángulo entre estos dos vectores. Y el área encontrada sería 14. ¿Sí? Unidades cuadráticas, no sé en qué unidades habrán puesto los.
los ejercicios. Estamos con el producto punto. Sí. Bien. Ahora analicemos el producto vectorial. Producto vectorial o el producto cruz. El vector C es igual a A cruz B, en donde C es A por B el seno de teta, y Cx es igual a AY BZ menos AZ BY, CY es AZ BX, si ven que es contrario, ¿no es cierto?, a los valores de Y CZ AX BY AY BX. Producto cruz, si analizamos con determinantes, los valores I, J, K en cada uno de sus vectores unitarios, ¿no es cierto?, las formas. Y con eso nos dice encontrar la magnitud y dirección de A cruz D y encontrar la magnitud y dirección de D cruz A. De los vectores A igual a 8 y D igual a 10 con sus respectivos ángulos. Entonces, hacemos la descomposición en vectores unitarios, ¿no es cierto?, de A, que nos quedaría igual a menos 8 en J. El valor de dx va a ser el opuesto, ¿no es cierto?, menos 10 por seno de 53 porque está a la izquierda, y en dy 10 por el coseno de 53. Hasta aquí hemos hecho la descomposición de vectores, ¿no es cierto?, en x y en y, relacionado con los vectores unitarios. Y con eso podemos encontrar, ¿no es cierto?, el valor de A cruz D. Como sabemos que el un vector vale 8 y el otro vector vale 10, podemos encontrar el ángulo comprendido entre ellos, que sería 8 por 10 por el ángulo que vale 127 grados. 127 grados, encontramos el valor de A cruz D. Como 8 es negativo, si esto no nos olvidamos, por favor, tenemos un valor de menos 63.89 metros en K. Aplicando la regla de la mano derecha, el desplazamiento que vamos a tener, ¿no es cierto?, es desde A hacia B, hacia D. Entonces, ponemos el vector o la palma del vector en dirección al vector D desde A. Entonces, fíjense ustedes, si hacen la regla de la mano derecha, es como que si fuera hacia atrás de la pantalla del computador, y nos dirigimos desde A hacia B, cerrando el puño, y el vector resultante, que sería en el otro eje K, es un valor negativo. Y de ahí, pues, que nosotros ponemos el valor negativo o la dirección hacia atrás en K del vector. Regla de la mano derecha. Y pueden ver, pues, por cálculo sale negativo, y también aplicando la regla de la mano derecha. Un valor negativo hacia atrás. Luego, podemos considerar, aplicando determinantes, el vector A en I vale 0, en J tiene menos 8 y en K vale 0, porque solo hay una expresión en el valor de J negativo. Luego, el vector D tiene valores negativos en I, menos 7.98, que hicimos el cálculo anterior, y en J 6.01, como está hacia arriba, positivo. Y valores en K, 0. Y de aquí, pues, analicemos o apliquemos determinantes. Bajamos, ¿no es cierto?, las dos primeras líneas, le ponemos en la parte baja. Es una forma de hacer determinantes. Para mí esta es una de las más rápidas, por eso les muestro. Ponemos las dos primeras líneas en la parte baja y realizamos la multiplicación. I por menos 8 por 0, 0. 0 por 6.01 por K, 0. 7
7.98 por J y por 0, 0, ¿no es cierto? Nos queda el valor de 0 en la primera multiplicación de determinantes. Luego hacemos sentido contrario y con el signo menos o con el signo cambiado. Entonces sería menos 7.98 por 8 y por K, menos 7.98 por menos 8 por K. Luego, y por 601 por 0, 0J0 nos da un valor de 0. Entonces, el único vector que hemos formado sería menos por menos más por menos 63.8 metros cuadrados en K. Entonces, fíjense que de esta forma también podemos llegar a los mismos valores que obtuvimos con la fórmula anterior. Esta fórmula A por D y el seno del ángulo utiliza los vectores resultantes, ¿no es cierto? Y la otra fórmula mediante determinantes utilizamos vectores unitarios. Y llegamos al mismo valor. De igual manera, esto es área, metros cuadrados hacia atrás. Y luego si hacemos la multiplicación D por A para la D cruz A, si ubicamos la palma o la palma en dirección hacia el vector A, ¿no es cierto? Desde el vector D nos va a generar ¿qué vector? ¿O qué signo tendrá nuestro nuevo vector D cruz A? ¿Qué dice? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque sale hacia la pantalla, ¿no es cierto? Nos vendría hacia la pantalla el vector. Si ponen la mano en el vector D y la palma hacia A, cierran el puño, se dirige hacia A y el pulgar nos sacaría un vector hacia afuera de la pantalla. Entonces es un vector positivo en K. Y con eso podemos ejecutar pues el vector D cruz A, que sería analizándole, ¿no es cierto?, con vectores unitarios, los valores de I, J, K, los valores del vector D en I, en J y en K, los valores del vector A 0, menos 8, 0, bajo las dos filas de arriba y realizo la multiplicación mediante determinantes. I por 6 por 0, 0. 7.98 por 8 y K, menos por menos más, nos quedaría 7.98 por menos 8. Luego 0 por J0 y los otros valores 0 por K y por 6, 0 y por 8 y por 0, 7.98 por J por K, 0. Nos da un valor menos por menos más en K de 63.8 metros cuadrados en K. Vamos, entonces, pues hay que considerar la regla de la mano derecha y el ángulo. Luego les muestro el otro cálculo utilizando el seno de 127 grados y aplicando la regla de la mano derecha, este menos 8 va a cambiar el signo, ¿no es cierto? Se va a hacer positivo porque está en el valor z positivo. Preguntas. Bueno, ya mismo acabamos y pues analicemos este vector. El ejercicio 1.94, obtener un vector unitario paralelo a los vectores. Obtener un vector unitario paralelo, perpendicular a los vectores A menos 2i más 3j más 4k y B 3i más j menos 3k. Entonces,
si dice un vector unitario, paralelo, perpendicular a los vectores, este signo es de perpendicularidad, no sé si se acuerdan, el perpendicular a vectores unitarios 2i, 3j, 4k, 3i, jk, 3 en k. Para obtener un vector perpendicular necesitamos encontrar un producto vectorial o realizar el producto cruz o el producto de vectores. ¿En dónde? Haríamos A cruz B. Determinantes es fácil aplicar aquí, ¿no es cierto? Valores en I, valores en J, valores en K. Como es A, menos 3, menos 2, 3, 4, 3, 1, menos 3. Bajo las dos primeras filas, I, J, K, y luego menos 2, 3 y 4. Realizando la multiplicación, ¿no es cierto? I por 3 y por menos 3, tendríamos menos 9 en I, luego menos 2 por 1 y por K, menos 2 en K, luego 3 por J y por 4, 12 en K, menos 3 por 3 y por K, 9K, luego I por 1 y por 4, como es con signo cambiado, menos 4i, y luego menos 2 por j y menos 3, sería menos 6 con el signo cambiado, más 6. Sí, el valor aquí, a ver, menos por menos, más, y por menos, menos 6. Y con eso resolvemos los iguales, pues, ¿no es cierto? Y nos quedaría menos 3 en I, menos 6 en J y menos 11 en K. Efectuando determinantes. Menos, menos, sí. Estamos bien. Preguntas. Sí se vio ese video, sí, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Profe, cuando usa las determinantes, ¿está sacando qué exactamente? ¿Un vector unitario resultante? Claro, un vector unitario resultante. El vector que nace de la multiplicación de esos vectores. Ese es el detalle. Ahí tenemos dos vectores que tienen su ubicación en el eje X, Z y Y, ¿no es cierto? Ajá. Aquí. Sí. Tengo estos dos vectores con componentes en Y, en J, en K. Entonces, mediante determinantes, si hago los valores o el producto cruz A cruz B, voy a encontrar el vector resultante que va a ser perpendicular a estos dos. Eso estamos calculando. Y con determinantes es más fácil que aplicar la fórmula anterior. Ese es el detalle entonces. Por eso tenemos al final un vector resultante del producto cruz A cruz B va a ser igual a 13 en I, menos 6 en J y menos 11 en K. Si queremos saber cuál es el resultante de este vector o el valor de su hipotenusa, lo podemos decir, ¿qué nos tocaría hacer? Pitágoras. Exacto, elevamos 3 menos 13 al cuadrado, más 6 al cuadrado y más 11 al cuadrado. Y ahí sacamos el vector resultante. Ese es el detalle. Me voy a tomar unos minutitos Profe, una más. pregunta. Sí, diga usted. Verá, ¿se puede hacer el proceso contrario, en cambio, que nos den un vector y nosotros sacas componentes? Claro que sí. Ustedes grafican el vector y empiezan a sacar las componentes en X, en Y y si es el caso en Z. ¿Sí? Ahí no hay métodos analíticos.
como un método analítico. Tienen que aplicar senos y cosenos con un ángulo. Mediante fórmula. No, Ah, ya. no. Si tienen un solo vector que está en 3 dimensiones, de igual manera hay que analizar senos y cosenos. Sí, no hay el único método es con senos y cosenos formando triángulos y rectángulos. Ese es el detalle. Ya, gracias, profe. Nada, me voy a tomar unos minutos más para explicarles este otro ejercicio que no dura mucho. El ejercicio 1.96 del vector A y el vector B tienen las magnitudes A igual a 3 y B igual a 3. Encontrar el ángulo que forma A y B bien. Entonces, encontramos el ángulo que forma A y B, pero tenemos un detalle. A y B tienen estas magnitudes, 3 y 3. Y el producto cruz generado por esos vectores es menos 5 en K más 2 en I. Debemos encontrar el ángulo entre A y B. Entonces, A cruz B es igual a B por el seno del ángulo y A cruz B es igual a 5K por 2I. Entonces, la resultante de AB, ¿no es cierto? Un valor resultante de AB va a ser igual a 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Tengo una resultante de estos vectores, que viene a ser 29. Luego calculo el seno del ángulo, que sería el valor de A por B, en donde nos quedaría el seno a la menos 1 de el resultante de este vector A cruz B, que es raíz de 29, sobre AB, que es 3 por 3. Entonces, con eso, otra forma de poder encontrar el ángulo comprendido entre esos vectores. 36, 75. Entonces, fíjense, de un producto punto, de un producto cruz con vectores unitarios, encuentro el vector resultante con Pitágoras y sabemos el valor de A cruz B que hemos sacado anteriormente mediante las determinantes. No sé cuántos. Bueno, ya mismo acabamos. Si están con unos minutitos más. Profe, no. 4 Sí, compañeros, o sea, 3 compañeros y yo estamos este rato ya o sea, tendríamos que estar en otra clase ya. ya. Entonces, si quieren, pueden salir del chat y estos videos están cargados en el deber número 7, que lo pueden revisar. Ahora vamos a mezclar producto cruz con producto punto, pero si tiene algún inconveniente podemos repetirle la próxima clase. Sí, Ya, profe, muchas gracias. La clase está siendo grabada, ¿no es cierto? sí, la clase es grabada. Ujú. Sí, también está Eh, cargado ya en el Drive. ya, Gracias, gracias, profe. profe. Nos vemos entonces, Nada, muchas gracias. los que Gracias, tengan que profe. retirarse pueden retirarse y pues acá hagamos el análisis de este último ejercicio para cerrar. Unos minutos más. Entonces, aquí en este ejercicio que es del 1.97 de Szymanski, nos dice encontrar el vector A cruz B punto C. Luego, analizar el vector A punto el vector B cruz C. Vamos a encontrar entonces estos valores de A y de B. Con eso nos queda que el vector A es 5 con un ángulo de 26 grados, el vector B 4 con un ángulo de 63 grados y el vector C 6 en K. Con estos datos de A, B y C
podemos realizar el producto cruz y el producto punto que nos pide el ejercicio. Graficando, tenemos el vector A igual a 5, el vector B igual a 4, con sus respectivos ángulos, ¿no es cierto? 26 grados, 63 grados, y en el eje de las zetas tenemos el vector C, que es igual a 6 en K. Entonces, vamos a encontrar o descomponer los valores, los vectores en A y en B. Entonces, AX nos daría un valor de 4 en Y, AY, pues 2.2 en J, y con eso, pues la descomposición del vector en A. Luego tenemos la descomposición del vector en B, que nos da el coseno de 63, el seno de 63, y valores de 1.8 en Y y 3.6 en J. Con eso hemos encontrado los vectores unitarios para aplicar mediante determinantes el producto cruz B por C. Con eso analizamos IJK 1.8, 3.6, 0, que sería el vector A. El vector B, perdón. Luego el vector C, 0, 0, 6. Y efectuamos nuevamente determinantes. IJK. Bajamos y la multiplicación, ¿no es cierto? En cruz hacia la derecha todos positivos y en cruz hacia la izquierda todos negativos. Con eso, realizando las multiplicaciones respectivas, tenemos 3.6 por 6 en Y y 6.18 en J negativo. Luego nos dice que vamos a encontrar el producto punto por el producto cruz B por C. Entonces, aplicando el producto punto, ¿no es cierto? Que sería A por los valores de B y C que salen de aquí, tenemos que el vector en A es 4.5 por Y del valor de 21.6 en Y que sale de acá. 3.6 por 6 es 21.6 en Y. Más el valor en A en J, 2.2 en J por menos 10.8 que sale el valor del producto cruz BC. Aquí ya le he hecho directo pues esta multiplicación, le puse directo acá para realizar el producto punto de AB. Recordarán que es AX por BX más AY por BY y más AZ por BZ el producto punto. Resolviendo eso, tenemos un valor de A punto B cruz C de 73.4. Ese es el valor final. Aquí les escribo nuevamente el resultado de estos valores para acordarnos de dónde sale. Luego, hagamos A cruz B por C, que nos debe salir realmente el mismo valor de antes. Si hacemos A cruz B, va a ser IJK, los valores de A, los valores de B, como vectores unitarios, ¿no es cierto? A y B. Y luego bajamos las dos primeras líneas y realizamos la multiplicación a la derecha positivo y a la derecha negativo. Realizamos esa multiplicación y al final nos queda A cruz B igual a 16.2 en K menos 39 menos 3.96 en K. Entonces el valor de A cruz B es 12.24 en K. Ahora debemos hacer el producto punto en C, que nos quedaría 12.24 en K, que salió del producto cruz anterior, por el valor en C, que es 6K. Acordaránse, K por K es 1,
y nos da igual a 73.44, que es lo mismo que vimos antes, ¿sí? En unidades cuadráticas. Profe, ahí Sí, usted hizo ¿cómo es? El de determinantes para A por B y después multiplicó el resultado por C. ¿Eso hizo? sí, verán. Primero hice el producto cruz A cruz B. Sí, del producto cruz A cruz B apliqué determinantes. Porque yo conozco el vector unitario en A y el vector unitario en B, que son 4.5, 2.2 y 0, y el otro es 1.8, 3.6 y 0. Entonces, aplico determinantes para encontrar simplemente el valor de A cruz B. Con el valor de A cruz B, tengo un resultado final de 12.24K. Ahora, como ya conozco A cruz B, necesito hacer el producto punto por C. Y la fórmula del producto punto por C es los valores de A en Z por los valores de C en Z. En este caso serían los valores del producto punto, del producto cruz en Z por los valores del producto punto de C en Z. Entonces, por eso tengo el vector resultante de A cruz B, 12.24, por el vector resultante que tengo en C. Veamos acá en la gráfica. Aquí el único vector que tengo en C es 6 en K. 6 en K. Entonces, para hacer el producto punto, le multipliqué por el 6 en K. Entonces, como es producto punto aquí, K por K es 1. Me queda 73.44 unidades cuadráticas. ¿Estamos? Mientras que en la parte A, ¿qué es lo que hicimos? A ver, en la parte A me dice que debemos encontrar primero A, producto cruz C. Hacemos ese análisis A, producto cruz C, mediante determinantes. Yo lo hice de esta forma para ver el procedimiento, que es lo más largo. Entonces, como ya conozco el producto punto B cruz C, a eso debo hacer el producto punto A. Le repito porque no sé si me expresé bien. Como ya tengo el producto cruz B cruz C, debo multiplicar a eso por el producto punto. Entonces, el producto punto es de los valores del vector unitario del producto cruz, ¿no es cierto? Que tenemos 26, 21.6 en I, menos 10.8 en J, le multiplicamos por los valores de A. Entonces, todo lo que tiene I, le multiplicamos por I, 21.6 en I, por 4.5 en I, más el menos 18.j por 2.2 en J, que es los valores unitarios de A. Y con eso obtenemos el vector resultante de A punto B cruz C. ¿Estamos? Ese es el detalle. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro detalle. Profe, yo ya me tengo que retirar. Sí puedo chequear después la clase o preguntarle si es que no entiendo algo, ¿verdad? Claro, sí, sí, ahora revisen la clase, ya voy a cargar el video en el Drive que ustedes tienen acceso y pues hagan el deber 6 y el 7. Esto haránlo para el martes. Y si hay alguna duda del producto punto y producto cruz, el martes continuamos. Y si no, pues podemos seguir con los temas. Hecho, no les quito más tiempo y pues nos vemos el martes. Están los deberes cargados en el campus virtual y los videos de esta clase también y los videos independientes de los ejercicios también. Hecho, ¿alguna otra pregunta? No parece, profe. No No, parece. profe. Bueno, entonces hagan esos deberes
tienen bastante tiempo para hacerlo y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, Luego. profe. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Pásale Hasta luego. bien. Chao.